Bendiciones, hermanos, a los que están en casa y en redes sociales. Dios les bendiga. Tengo el privilegio nuevamente de compartir la palabra. Y hoy les quiero compartir sobre algo que el Señor estuvo hablando en mi corazón desde hace 2 semanas, hermano. Y es lo que constantemente he estado pensando y orando, hermano. El día de hoy yo le quiero hablar sobre cree en el Dios de lo imposible, así que lo quiero llevar a la palabra en Romanos 4:17, hermano. Yo sé que varios ya conocemos parte de Romanos 4:17, hermano. Previamente ya hemos orado antes de entrar en las redes, así que vamos a leer Romanos 4:17. Dice, como dice la escritura, te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Esta es la versión Dios habla hoy. La Reina Valera, pues al final dice, y él llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Aquí sabemos que nos está recordando la vida de quién, hermano, de Abraham, ¿verdad? Y fíjese que a Abraham se le conoce como ¿quién? Como el padre de la fe, ¿verdad? Porque él nunca, y lo vamos a ver ahorita adelante, él nunca dudó, hermano, a lo que el Señor siempre le dijo que él cumpliría y que él le prometió para su vida y para sus generaciones. Entonces estamos leyendo, dice que a él le puso por padre de muchas gentes. La versión Biblia de las Américas dice, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, a Dios. Pero la que quiero leer más es la traducción lenguaje actual, que dice, en la Biblia Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Entonces, hermano, si vamos leyendo por partes, podemos leer que Dios le había dado una promesa. ¿Me pueden recordar qué promesa fue la que Dios le prometió a Abraham? Amén. ¿Y qué más? Otra promesa que le dio. Pues dijo que lo haría padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de su edad, a pesar de su, ¿cómo se podría decir, no? Exactamente, es hacia donde lo quiero llevar, hermano. Si seguimos leyendo en el versículo 18 dice, cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Eso dice la palabra. Esto parecía imposible. Dice, sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Y el versículo 21 dice, Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Por eso Dios lo aceptó. Amén, hermano. Como le recuerdo, la palabra que tengo para compartir es cree en el Dios de lo imposible.
Y pues no hay como empezar con el padre de la fe, hermano, que es nuestro padre Abraham, ¿verdad? Dice, ¿qué fue lo primero, hermano? Lo que podemos ir por partes. Dios le había prometido a Abraham, pues le hizo una promesa, ¿verdad? Que lo haría padre de muchas naciones. Otras versiones como esta dice que lo haría descendiente de muchos países o naciones también. Entonces, Abraham creyó ¿a qué, hermano? ¿A qué creyó Abraham? Amén. Le fue contado por justicia, pero una palabra que me gustó que dijo nuestra pastora es que él creyó. Amén. A pesar de todo lo que uno como humano dice, no, pues no hay por dónde. Él creyó a lo imposible para nosotros, hermano. Pero o sea, él sabía, en el versículo 21, dice que él estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Él siempre creyó en el poder de Dios. Entonces el primer punto es que Abraham creyó a lo imposible, hermano. Y nosotros tenemos un Dios de lo imposible, amén. Porque para él nada es imposible. Otro punto importante es que Abraham nunca dejó de confiar en Dios, nunca. Después dice que nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa y que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esa parte, hermano, de la Reina Valera es la que a mí me motivó, hermano, y Dios me estuvo hablando eso a través de estas 2 semanas. El Dios de lo imposible, hermano. Y yo ya le he comentado en varias predicaciones anteriores cómo mientras estamos leyendo la palabra, a veces Dios te equipa, ¿no? con más versículos para tu oración del día a día. Mi padre natural, biológico, tiene ya 82 años, para la gloria de Dios, ¿no? Y pues yo ya tengo 28 años actualmente y he visto cómo van pasando los años, ¿no? A través del cuerpo, del físico, ¿no? De mi padre, ¿no? A mí la gente siempre me decía que mi papá era come años, ¿no? O como dicen, que no traga años, perdón, pero hay otra parte que dicen que él no, como que no envejece, ¿no? Otro dicho que me decían mucho a mí, ¿no? Y últimamente lo he visto y digo, no, pues ya se está acabando un poco, pues lo que decía, ¿no? Y es normal, uno lo entiende, ¿no? Pues ahora sí que a veces me acuerdo, ¿no? De una canción por ahí que habla de que ya va caminando lento y pues así, ¿no? Y luego uno se pone así, ¿no? Exactamente. Y yo lo veo así, ¿no? Con sus rodillitas, ¿no? Ya como que haciéndose hacia adentro, ya no derechitas, ¿no? Y en mi oración me acuerdo de lo que uno va leyendo, ¿no? Y recuerdo que esa parte dice que Dios hace las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Entonces, ¿a qué voy, hermano? La manera en que Dios me había estado hablando es pues, Señor, yo sé que mi padre tiene 82 años, sé que el cuerpo va creciendo, los huesos se van debilitando, las células ya no son las mismas, y pues ese es el orden que tú has puesto, ¿no? Que nos redujiste la edad de antes, que vivían casi 1000 años, ¿no? A 120, ¿no? Y digo, pero bueno, tú eres Dios de lo imposible, y creo que tú haces las cosas que no son como si fuesen. Entonces así hago mi oración, tanto por mi padre como por mi madre, que también ya está creciendo cada vez más, ¿no? Y por otros familiares, ¿no? Y digo, bueno, Señor, tú que haces las cosas que no son como si fuesen, y así luego digo, ¿no?
dale fuerza a sus huesos, dale nuevos huesos, dale nuevo sistema neurológico, refuerza, ¿no? Todo. Y empiezo a declarar cosas que no son como si fueran, ¿no? Y eso es lo que Dios estaba poniendo en mi corazón, y estaba leyendo la historia de Abraham, mi hermano. Entonces, algo que Dios me estaba diciendo, lee y fíjate en los puntos que Abraham creyó, ¿no? Primero dice que Abraham creyó a lo imposible, que Dios es Dios de lo imposible. Abraham nunca dejó de confiar en Dios. Entonces, ¿qué Dios conocía a Abraham, hermano? ¿Qué Dios conocía a Abraham? ¿Qué atributos usted conoce del Señor como Dios? Ahí estaba Dios todopoderoso, ¿no? ¿Qué otros atributos de Dios hay, hermano? Porque en cada uno, porque Dios cumple todas nuestras necesidades. Dios es Dios de todo, hermano. ¿A qué voy? Por ejemplo, tenemos un Dios que es amoroso, ¿no? También. ¿Qué más? A ver, usted que... ¿Cómo, hermana? Precioso. ¿Qué más? Porque ese es el Dios que usted conoce. Proveedor, sanador, libertador. ¿Cuál otro, hermano? Hay un sinfín. Consolador, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. ¿Qué más, hermano? Porque bondadoso. ¿Qué más, hermano? Que es padre, que es fiel, justo, sus caminos son verdaderos, santo, es paciente con nosotros, ¿no? Dios es infinito, hermano, y Él suple cada necesidad, pero a veces Dios también tiene otros atributos, como ya ha estado hablando el Señor a través de ciertas prédicas anteriores. A veces nos quedamos con los atributos que más nos favorecen, ¿verdad? Pero hay ciertos atributos del Señor que también Él es así, pero que a veces los dejamos como de paso, ¿no? Como que los ponemos a un lado. ¿Cuál podría ser? Uno que apenas habló nuestro pastor. El Señor es fuego consumidor. ¿Cuál otro, hermano, que pueda decir? Amén, ese es tremendo, hermano. Un Dios temible. ¿Cuál otro, hermano? Amén. ¿Cuál otro? Él es celoso. Tenemos un Dios celoso, hermano. Otro que es un juez justo. Amén. Otro que apenas habló nuestro pastor, que disciplina con vara, ¿verdad? Cualquier, hermano, vara de hombre o vara de Dios. No, es que es tremendo, ¿verdad? Es que tenemos un Dios que abarca todo, hermano. Y también dice que Él puede tanto abrir las puertas como cerrarlas, ¿verdad? Como cerrarlas. También examina, prueba y examina, ¿no? Dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios Jehová, que escudriño la mente, ¿no? La mente y el corazón, para dar a cada uno según sus obras. Bueno, tenemos un Dios, hermano, que debemos de conocer en todos sus ámbitos, ¿verdad? Yo como que a veces me he quedado mucho en el Dios de la disciplina, hermano. Como que a veces uno se queda nada más en uno, ¿no? Hemos conocido a Dios amoroso, un Dios santo, fiel, paciente, hermano, pero el Señor tiene un límite. Así que últimamente lo que yo he estado viendo es que el Señor quiere, si se ha estado dando cuenta de lo que nos ha estado hablando como iglesia, hermano, ha estado sacando como pues como dicen, ¿no? Los trapitos a la luz, ¿no?
ha estado hablando, exhortando, y no quiere que nos quedemos estáticos, porque Él quiere que sigamos evolucionando, hermano. Veo que el Señor quiere limpiar a su iglesia. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces el Señor, hermano, hace las cosas que no son como si fuesen, ¿eh? Por ejemplo, Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo lo hizo, hermano? Él creó cosas que no existían, nada, simplemente con su palabra, ¿verdad? Simplemente con la palabra. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Perdón, hermano, a veces como que ando un poco mal de la garganta, pero pues estamos haciendo aquí la obra para el Señor. Ajá. Él hizo las cosas que se ven de lo que no existía. La traducción lenguaje actual en ese mismo versículo dice: y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. De nuevo, lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Aquí está hablando de cómo Dios creó el universo, ¿verdad? Con una orden de Él. Pero esto lo que dice que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se podían ver, lo podemos trasladar a nuestra vida, hermano. ¿Cómo lo podríamos trasladar? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, ¿cómo era el momento en el que el Señor te llamó, hermano? Acuérdate. ¿Cómo fue ese momento? Ahí medítalo, tenlo presente en tus pensamientos. Yo me acuerdo, hermano, cuando el Señor me llamó, cuando el Señor pues me habló, ¿no? Yo estaba en una situación bastante depresiva y más que nada era eso, hermano, el problema cuando el Señor me habló, ¿no? Pero uno desde pequeño, no sé si usted fue de esos niños curiosos que siempre se preguntó el por qué estaba usted vivo. ¿Usted se lo preguntó alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? Todos nos hemos hecho esa pregunta. Y ya lo hemos leído en el libro de Una vida con propósito, ¿verdad? La pregunta típica es, pues, ¿cuál es mi propósito aquí? Y yo sé que esto ya lo he comentado, y ese era mi problema, hermano. 18 años y todavía no sabía muchas cosas a lo que me iba a dedicar y a estudiar, la verdad. Uno a veces como que va en un rumbo diferente, ¿no? Pero lo que vimos es que, y lo que ya hemos hablado, es que el Señor nos ha hablado desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía un propósito para nuestra vida. Amén. Bueno, ¿a qué lo quiero llevar, hermano? Por ejemplo, cuando el Señor a mí me dijo, Joel, necesito que vayas a la iglesia, ¿no? Y yo no quería ir porque a mí me daba pena, hermano, porque fui una vez a una iglesia cristiana cuando era niño y me dio miedo volver a ir después, porque el primer día me pasaron al frente con todos los niños y querían que hiciéramos una actividad y mi problema siempre fue el hablar en público, ¿no? Entonces yo dije, no, ya nunca voy a volver a ir a una iglesia cristiana, nunca, ¿no? Y no fui tendría yo como 7 años, hermano, cuando fui ahí, y no volví a ir a una iglesia
cristiana hasta los 18 años, ¿no? Y a mí me daba pena. Yo le decía a mi sobrina que Dios utilizó para llevarme al camino del Señor, le decía, no me van a pasar al frente, no van a hablar por mí, hermano. Y cuando yo llegué, lo primero que hicieron fue pasarme al frente, ¿no? Al frente. Y ahí había más gente, hermano. Yo dije, bueno. Y el Señor, hermano, ¿por qué le estoy comentando esto? Porque va ligado, ya voy a terminar un poco de este testimonio. Entonces el Señor, hermano, manda a una sierva de Él, ¿verdad? Y pone su mano aquí y me empieza a decir mi vida, hermano, toda mi vida, cosas que nunca le había contado ni a mi mamá, ¿no? Y yo dije, yo veía muchas cosas de terror, hermano, y así yo dije, pues aquí hay algo, ¿no? Como que una brujería o así, ¿no? Uno piensa, ¿no? Pero me di cuenta del poder de Dios, hermano, que para Él no hay nada que se le pueda ocultar, ¿verdad? Y Él se lo puede revelar a quien sea, hermano, para beneficio de uno, ¿no? Entonces ya me platicó, hermano, y a partir de ahí el Señor pues ya me atrapó. Y yo aquí es donde quiero llegar, hermano. Es que el mundo como que te pone ciertos requisitos con lo que uno debe de contar, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere ser un buen futbolista, ¿qué requisitos cree que pida una federación de fútbol, perdón? Pues uno se imagina, pues a lo mejor a una persona alta, ¿no? Con piernas largas. Y de no, pues a veces uno se empieza a cuestionar, no, pues no cumplo con esos requisitos, con esos estándares. Pero podemos ver que hay personas, hermano, que no cumplen con esos y han sido de los mejores jugadores de fútbol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la palabra, hermano, porque a mí me cautivó tanto, me llenó tanto ver el poder de Dios, hermano, cuando el Señor le reveló a una persona que nunca había visto en mi vida, le reveló mi vida. Yo dije, yo quiero ayudar a las personas de esa manera, porque cuando a mí me hablaron de esa manera, yo sentí como un peso que cargaba desde mi niñez, se soltó, hermano, porque el Señor dijo que yo no tenía la culpa de nada. Así me dijo a través de esa palabra. Dice, tú no tienes la culpa de nada. Dice, suéltalo. Dice, yo siempre te he cuidado, ¿no? Y me dijo, ¿y eso que hiciste cuando eras niño? ¿Y eso que te pasó? Y yo me quedé, pero ¿cómo sabe tanto, no? Entonces dije, yo quiero, ¿no? Entonces cuando dije, yo quiero ayudar así, empiezan los pensamientos, hermano, y en mi mente decía, pero Joel, tú eres el menos indicado, no puedes ni hablar en público. En mis exposiciones yo creo que me preparaba, hermano, para mi exposición del tema que me dejaban en la escuela, y no podía ni siquiera 30 segundos. Una vez me dejaron un tema de exponer en el salón de lo que quisiera, nos daba el profesor media hora, duré 1 minuto con 20 segundos, hermano, se me acabó el tema y fui el que menos aguantó, ¿no? Y yo dije, bueno, Señor, ¿cómo me vas a ayudar a mí, no? Y ahí es donde uno empieza a cuestionarse, hermano. Uno a veces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque a lo mejor usted ya se siente, digamos que el Señor quiere utilizarlo. A veces nos enfocamos mucho en la edad, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, yo cuando tenía 18 años, que fue cuando el Señor me llamó, no me preocupaba eso. Pero ahora que ya tengo 28, ya me empieza a preocupar un poco, hermano. Y digo, bueno, sí tiene razón, ¿no? Porque yo veía a algunas hermanitas de la primera iglesia en la que estuve, mayores, y como que a veces ese anhelo de servir, hermano, se iba, y no debe de ser así, ¿verdad? Bueno, quiero llevarlo, ahora sí, vamos a Jueces 6:12, porque es con lo que lo estoy ligando, hermano, que tiene que ver con lo que le acabo de hablar. ¿Alguien lo puede leer, hermano, de favor? Jueces 6:12. Dice la bendita palabra de Dios. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo,
Varón esforzado y valiente. Amén, amén y amén. ¿Cómo le dijo? Varón esforzado y valiente. ¿Y cuál es el contexto, hermano? Si no mal recuerdo, Gedeón estaba... Se me olvidó, hermano. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba... algo de... el trigo, ¿no? O... el trigo, estaba cosechando el trigo. Está... Ajá. Lo están escondiendo en el cuero. Ándele. Ese, hermano. Perdón, pensé que lo había anotado, pero no. Ajá, él estaba como escondido, ¿verdad? Pero el Señor, ¿cómo lo llamó? Varón esforzado y valiente. Y aparentemente esa situación actual, hermano, ¿él era esforzado y valiente? No. ¿Y por qué lo llamó así? Amén. Para darle identidad. Amén. Él llama las cosas que no son como si fueran. Y es que, hermano, como ya habíamos visto, es que Dios ya desde antes ya nos había predestinado. Ya teníamos un propósito aquí. Y es que Dios, Él no ve tanto el presente, sino ve el futuro de acuerdo al propósito que Él tiene para tu vida. Amén. Él ya sabía lo que Gedeón estaba predestinado. Gedeón, y aparte es que a veces el nombre va ligado. Mire, Gedeón viene de la palabra Gidón y significa cortador, destructor, el que derriba y el que tala. ¿Sí? Y sabemos que Gedeón derribó el altar de Baal, ¿verdad? Cortó la idolatría del pueblo. Y yo me estaba poniendo a pensar, hermano, de acuerdo a mi testimonio, cuando el Señor me llamó. Así decía yo, hermano. Digo, bueno, yo no soy quien como para... Porque a mí me querían poner luego a servir y me pusieron a servir como a la semana en alabanza, ¿no? Pero con tanto, ¿cómo se puede decir? Así como Moisés, que también lo vamos a ver. Ya me acordé, hermano. Por ejemplo, Gedeón a lo mejor no sabía lo que significaba su nombre. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe lo que significa su nombre? El del pastor, pues muy fácil, ¿verdad? Padre de muchas muchedumbres, ¿verdad? Pastora. Manto de gozo. Hermana Mirna, hermana Alicia, Sammy, ¿no? A veces hay uno, por ejemplo, hermano, yo siempre decía, bueno, el Señor, ¿cómo me va a utilizar a mí, no? Y a mí nunca me gustó mi nombre de niño, nunca me gustó mi nombre, hermano. Ahora me gusta muchísimo mi nombre, pero antes no era así, ¿no? Cuando daban el nombre de la lista, yo casi me escondía cuando decían Joel. No me gustaba mi nombre, no sé, se me hacía muy poco común. Era el único que se llamaba así, ¿no? Y lo sentía extraño, Joel. Muy cortito, no sé, no me gustaba, hermano, en ese entonces. Pero cuando el Señor me llama y veo el significado, el nombre, es que a veces el nombre te da a veces esa identidad, ¿no? Por eso cuando te ponen un nombre que luego significa cosas que no, pues ahí también como hay que cancelar, ¿no? Porque hay nombres que, recuerdo que una hermanita que yo le pregunté su nombre, que se llama Irlanda, que era Ciudad de Duendes, y me dijo, mi nombre significa Ciudad de Duendes. No, pues ahí cancelarlo, hermano. Dice, sí, no, pues a veces uno no sabe, ¿no? Pero Joel significa, hermano, Jehová es Dios, y otras dice, Jehová es su Señor. Y yo recuerdo que cuando era ese niño, hermano, yo le pregunté a una tía, ¿y para qué he venido al mundo? Yo pensé que ella me iba a decir, pues para ser un buen doctor o algo así, ¿no? Lo que a veces uno desea para sus hijos. Ella me dijo, tú, Joel, naciste nada más y nada menos que para servir a Dios. Y yo me quedé así como que nunca pensé eso. Y ya lo entendí hasta los 18, hermano.
que el Señor tenía un propósito para mi vida, ¿sí? Tenía un propósito para mi vida. Bueno, entonces, fíjese que aquí Gedeón a lo mejor no sabía el nombre el significado de su nombre, pero va de acuerdo a lo que Dios lo llamó. Por ejemplo, David, hermano, en primera de Samuel 16, 12 al 13 dice: envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, de hermoso parecer y de bello rostro. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ya sabemos la historia, pero antes de que Dios lo ungiera, Samuel dice que se presentó en la casa de Isaí, y cuando vio a Eliab, ¿qué fue lo que vio? Dice, este debe ser. ¿En qué se fijó? En su altura, en lo fornido que era, en su hermoso parecer, yo creo, ¿no? ¿Y qué fue lo que le dijo Dios, hermano? No te fijes en su apariencia física, ¿no? Porque el hombre mira el exterior, pero Dios mira el corazón, ¿verdad? Lo que hay dentro. ¿Y cuál fue el propósito que tenía David, hermano? Era ser rey, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran, cómo le podríamos decir? El contexto, ¿no? ¿Cuál era el contexto cuando Dios ungió a David en ese entonces? ¿Cuál era su contexto de David, hermano? Era un pastor de ovejas. ¿Qué más? Era joven, a lo mejor se veía débil porque, o no sé, porque también era pastor y se había enfrentado ya a un oso y a un león, ¿verdad? Pero aparte era un rechazado, hermano. Sobre todo lo tenían como rechazo, ni siquiera lo mandó a traer su papá cuando iba a ir el profeta Samuel, hermano. No lo mandaron a traer. Y quizás ahí digamos, bueno, ¿cómo va a ser rey? Es que Dios tiene propósitos para tu vida, ¿verdad? Dios tiene esos propósitos. Quizás en el momento, hermano, tú no te lo crees, pero Dios tiene ese propósito, y es lo que el Señor me mandaba a compartirles hoy. Dios tiene propósito para tu vida, así que no dejes, hermano, que ese propósito el propósito Dios ya lo puso, ¿verdad? Pero hay devoradores, como ya habíamos visto, ¿no? Hay devoradores que pueden hacer que ese propósito no se llegue a cumplir, pero Dios ya lo puso en tu vida. Bueno, ¿saben lo que significa David, hermano? David significa amado o querido. También otros diccionarios ponen que es un amigo íntimo. Fíjese, en este caso, el nombre de David, el rey David ahí, todavía no era rey y era un rechazado, pero Dios le habla como amado, como valiente, a lo que iba a llegar a ser un día David, porque Dios ve más allá, hermano, de lo que quizás uno ve. Uno se imagina, bueno, ¿cómo me va a usar a mí si uno con trabajos puede hablar en público, ¿no? Pero Dios ahí sorprende, hermano. Ahora quiero llevarlo a Éxodo 3, 10 al 12, hermano. Dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo.
¿Cuál era el contexto de Moisés en ese momento, hermano? Yo sé que usted lee mucho. ¿Cuál era ese contexto de Moisés? Primero es que... buenas noches, hermano. Primero es que él era, como se podría decir, como un fugitivo, ¿no? Había huido de la casa de Faraón, ¿no? Por haber matado a un egipcio, hermano. Entonces Moisés era un fugitivo, hermano, y un asesino. Había matado a un hombre. Es tremendo la historia de Moisés, hermano, porque llegamos a ver en la Biblia que Moisés fue el hombre más manso de todo el mundo, ¿verdad? De tal manera que tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a cara y hasta ver sus espaldas, hermano. Y uno lee y dice, bueno, pero Moisés dice, había matado a un siervo de la casa de Faraón. O sea, uno se puede poner a pensar eso, hermano, ¿verdad? A veces uno se fija nada más en nuestros errores. Esa era una parte. Otro es que Moisés tenía falta de elocuencia, porque él no se consideraba un buen, ¿cómo se podría decir? Hablante, un buen como predicador, ¿verdad? En nuestro caso, a lo mejor uno no se considera así. Era una persona que tenía problemas con el habla, tartamudeaba, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? ¿Qué edad tenía Moisés cuando Dios lo mandó? Tenía 80 años. 80 años, hermano. Ya tenía una edad avanzada. Y tenía inseguridad personal. Ese era su contexto, hermano. Pero ¿para qué lo escogió Dios? Para libertar al pueblo de Israel. Como un libertador, hermano. Dios, y Dios lo formó a Moisés todavía durante 40 años, hermano, más. Entonces Moisés, si hacemos las cuentas, él sí vivió los 120 años, ¿verdad? Porque fueron 40 años y a los 80 lo llamó. Fíjese, todavía, a lo mejor uno dice, no, pues ya tengo cierta edad y ya no puedo. ¿Por qué le digo esto, hermano? No sé si ha estado consciente de lo que está pasando ahorita, actualmente, hermano, lo que se está viendo en el mundo, ¿verdad? Las noticias. El pastor me compartía un artículo, creo que es del ministerio, ¿verdad, pastor? De cómo ya tienen todo preparado para la construcción del tercer templo, hermano. Solamente están esperando el momento indicado y para construirlo en un tiempo récord, ¿verdad? Y sabemos que la construcción del templo marca un tiempo escatológico bien importante, ¿verdad? Porque la iglesia se tiene que ir, ¿verdad? Antes de que se construya, de que ya esté levantado de nuevo ese templo. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Ahorita se ha estado hablando mucho, ¿verdad? De este tema, de que Cristo ya viene. Y los mismos científicos, hermano, no sé si usted vio el reloj de Dios, como nuestro apóstol vio una perspectiva, una óptica, dice él, diferente, ¿verdad? A lo que es este objeto de Atlas 3IA. No sé si ha escuchado hablar de esto. ¿Sí ha escuchado hablar de él, hermanos? Un objeto que viene en dirección al Sol y hasta le pusieron un nombre que se llama objeto hostil, porque los científicos piensan y dicen que no es simplemente un asteroide
o simplemente algún objeto que viene en dirección, sino que se mueve de manera inteligente y no viaja a la velocidad normal de algún asteroide o alguna estrella, no sé, cometa, perdón. Y le tienen ese nombre, hermano. Y yo pensaba sinceramente de la manera en que dice el mundo, y sabemos que se ha hablado mucho sobre el proyecto Blue Beam, ¿verdad? Donde dicen que van a haber pues estas, ¿cómo se les llaman? Ilustraciones en los cielos, ¿verdad? Donde van a hacer, ¿cómo se llama? Unas ilusiones, ¿verdad? Van a plasmar ciertas imágenes reales para que el mundo crea, ¿no? Y nunca pensé del lado de Dios, y si es Cristo ya viniendo, hermano, con toda su caballería, ¿verdad? Dicen que llega en noviembre, el 4 o 5 de noviembre llegaría ese objeto al sol, a donde ya lo podrían ver más, ¿verdad? Tremendo. No estoy diciendo que, no estoy afirmando nada, pero podemos ver diferentes perspectivas desde ahí, ¿verdad? Sabemos que Cristo puede venir incluso en este momento. Entonces, ya estoy terminando, hermano. Solamente quería decirle que nos levantemos en qué aspecto. Si usted nunca ha servido, hermano, es como un momento de servir, no sé, aunque sea dar un tema de ofrenda algún día. Como que el Señor quiere que empecemos, porque también hay un versículo donde dice que el Señor viene por sus servidores, por los que le han servido, ¿verdad? Que nos levantemos ya de nuestro, ¿cómo se dice esto? Nuestro estupor, nuestro letargo, y que creamos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, hermano. Porque Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Mateo 19:26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Está lleno de versículos así, hermano. Entonces, hermano, ¿habrá algo que sea imposible para Dios? No, ¿verdad? Entonces cree en el propósito que Dios preparó para tu vida y no veas tanto el presente ahorita, sino veas, cree en el Dios de lo imposible y lo que Dios tiene preparado para tu vida, hermano. Yo ahorita estoy aquí, nunca me hubiera imaginado estar compartiendo la palabra, la verdad. Nunca pasó por mi mente eso. Solamente Dios lo puede hacer, hermano. Yo me encontraba una amiga que me decía, ella me dijo, Joel, ¿pero qué te pasó? Y yo le dije, es que conocí a Cristo. Y dice, entonces ya no te pones rojo como antes. Le digo, sí, pero cada vez me pongo menos rojo, así le decía. Es que es algo progresivo, hermano. No quieras ver tu cambio, en algunos casos es radical, ¿verdad? Pero normalmente lleva un progreso. Así que el Señor te bendiga y que creas. Si estás pasando una situación adversa, ten fe, ¿verdad? Ten fe. Y ahora sí que, como dice la palabra, que se haga conforme a nuestra fe, ¿verdad? Entonces, nos despedimos, hermano. Que el Señor les bendiga. Los que están en las redes sociales, bendiciones.